Enero, día 18 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. La Cátedra de San Pedro en Roma. Habiendo querido Dios que aquella misma Roma, que por espacio de tantos siglos había sido la maestra del error, el centro de la superstición y el asiento del paganismo, fuese después la maestra de la verdad, la silla de la fe, la cabeza de la religión y la madre común de todas las iglesias, era conveniente que todos los fieles celebrasen la época de esta felicidad, y que cada año se solemnizase el nacimiento de aquella primera iglesia del mundo, o por mejor decir, el día en que se estableció la fe de la Iglesia Universal en Roma, como en el centro de su unidad. Este es propiamente el espíritu de la presente festividad tan antigua en toda la Iglesia. Es, pues, la fiesta de la Cátedra de San Pedro en Roma, el aniversario o la memoria de aquel afortunado día en que San Pedro, después de haber fundado la Iglesia de Antioquía, vino a establecer su silla en la capital del universo, convirtiéndola en la cabeza de todo el orbe cristiano. Sucedió esto cerca del año 48 de Jesucristo, hacia el fin del segundo emperador Claudio, y cuando comenzaba el imperio de Nerón. 25 años regentó San Pedro esta cátedra romana, y coronó en la misma ciudad sus apostólicos trabajos con un glorioso martirio. Pero no sólo celebraba en este día la Iglesia la memoria del establecimiento de la silla apostólica en la ciudad de Roma, sino que al parecer comprende también la misma festividad aquella gloriosa concesión que hizo San Pedro de la divinidad de Jesucristo, y el nombramiento que después de esta solemne confesión hizo Cristo de San Pedro para vicario suyo en la tierra, cabeza visible y piedra fundamental de su Iglesia, perpetuándolo en él y en todos sus sucesores. Por eso, sin duda, cuando se celebraban en un mismo día las dos cátedras de Antioquía y de Roma, como se observó por algún tiempo, se contentaba la Iglesia con querer solemnizar el obispado de San Pedro en general, y en este sentido el autor de la carta que se atribuye a San Agustín dice que se celebra en este día la cátedra de San Pedro, porque en él fue cuando el apóstol ascendió al trono del pontificado. Llamaron, dice nuestros padres, a la solemnidad de este día la cátedra de San Pedro, porque se asegura que en este mismo día el príncipe de los apóstoles tomó posesión de la silla episcopal. Sin duda que por este mismo motivo, a ejemplo de la fiesta anual de la dedicación de las iglesias, se obligaba a los sumos pontífices y aún también a los prelados inferiores a que celebrasen cada año el día de su consagración. San León Papa, en el sermón que hizo en honor del príncipe de los apóstoles, dice ser muy conveniente que aquella misma ciudad, que era cabeza de todo el mundo, fuese también el centro de la religión, para que, colocada en ella la luz de la verdad, criada para alumbrar y para salvar al mundo todo, se difundiese más eficazmente a todas partes del universo. Y añade que el príncipe de los apóstoles, después de haber conducido la luz de la fe en toda la Judea, después de haber fundado la iglesia en Antioquía y predicado en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, vino a colocar su silla en Roma, y levantó sobre el Capitolio el trofeo de la cruz de Jesucristo. El segundo concilio turonense, que se celebró el año de 567, habla de esta fiesta como tan antigua que ya se habían introducido en ella algunos abusos, a los cuales era menester poner remedio. ¡Qué profanidad, qué escándalo!, exclaman los padres del concilio. ¿Es posible que los mismos fieles se hallen personas tan ciegas que en el día de que se celebra la cátedra de San Pedro, dejándose llevar de una ridícula superstición, ofrezcan viandas a los muertos y apenas vuelvan a sus casas después de haber asistido al santo sacrificio de la misa, se entregaran a los errores y a las supersticiones de los gentiles? Y lo que todavía causa más horror, después de haberse alimentado con el precioso cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, manchan sus almas con los manjares que están dedicados al demonio. Pero oigamos las mismas palabras con que se explica el concilio, porque son muy notables. Sunt etiam qui in festivitate cathedrae Domini Petri apostolicibus mortuis offerunt, et post missas redeuntes ad domos propias, ad gentilium revertuntur errores, et post corpus Domini sacratas demoni escas accipiunt.
Ya por aquel tiempo se celebraba esta fiesta, asistíase a la misa, comulgábase en ella, pero qué impiedad dejarse después arrastrar de las ceremonias supersticiosas y paganas. Buen Dios, y qué campo tan fecundo de provechosas reflexiones para los herejes que se burlan de la misa y que niegan la real presencia del cuerpo de Jesucristo en la Eucaristía. Pero qué copioso manantial de no menos importantes reflexiones para muchos malos católicos, que después de haber celebrado o asistido a los más sacrosantos misterios, pasan inmediatamente a las obras más profanas, desde el templo al teatro, desde la comunión a los banquetes, desde el sermón a las conversaciones mundanas, al juego, al baile y a otros entretenimientos indignos de cristianos. Muchas iglesias particulares celebraban esta fiesta en días diferentes. Algunas confundían las dos cátedras de Antioquía y de Roma. Para remediar uno y otro inconveniente, el Papa Paulo IV fijó la fiesta de la cátedra romana el día 18 de enero por una bula que expedió en 13 del mismo mes, el año 1558. En ella dice que no pretende introducir alguna fiesta nueva, pues no hace más que restablecer o confirmar una solemnidad que ya se celebraba en la Iglesia desde los primeros siglos, señalando para ella el día 18 de enero, como lo practicaban los padres más antiguos de la Iglesia. Consérvase todavía en Roma la misma cátedra donde se sentaba San Pedro, grosera por el arte y probísima por la materia, pero preciosísima por la veneración de los fieles, que deben mirar con la mayor estimación y respeto todo lo que sirvió al príncipe de los apóstoles. Martirologio romano, la cátedra de San Pedro en Roma, en memoria del establecimiento de su silla en esta ciudad. En Roma también Santa Prisca, virgen, la que después de haber sufrido mucho bajo el emperador Claudio, recibió la corona del martirio. En la provincia del Ponto, Moseo y Amonio, soldados que habiendo sido primeramente condenados a las minas, fueron enseguida quemados. En el mismo sitio, San Atenógenes, antiguo teólogo, antes de ser arrojado al fuego donde debía cumplir su sacrificio, entonó alegremente un himno que dejó por escrito a sus discípulos. En Tours, San Volusiano, obispo, que habiendo sido preso por los godos, rindió su alma a Dios en el destierro. En la misma ciudad, San Leobardo, recluso, que se hizo admirable por su abstinencia y su humildad. En Bretaña, San Deícolo, abad, discípulo de San Columbano. En Como, Santa Librada, virgen. La oración de la misa es la que sigue. Oh Dios, que con las llaves del cielo concediste a tu apóstol, el bienaventurado San Pedro, la autoridad pontifical de atar y desatar, concédenos que por su intercesión nos veamos libres de las ataduras de nuestros pecados, que vives y reinas por los siglos de los siglos, en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es la primera del mismo apóstol San Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven dispersos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, escogidos según presencia de Dios el Padre, para la santificación del Espíritu, para obedecer y ser bañados con la sangre de Jesucristo, la gracia y la paz os sea multiplicada. Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos reengendró por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una esperanza viva, para una herencia que no puede corromperse, contaminarse ni marchitarse, reservada en el cielo para vosotros, que por la virtud de Dios sois guardados por la fe, para la salvación que se ha de manifestar en el último tiempo, en lo cual debéis alegraros, aunque ahora sea conveniente que os contristéis algún tanto por las varias tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que es probado en el fuego, se halle digna de alabanza, de gloria y de honor cuando se manifieste Jesucristo nuestro Señor. Nota, hallándose San Pedro en Roma por los años de 45, escribió su primera epístola a los fieles convertidos entre los judíos, que estaban dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, donde el mismo santo había fundado muchas iglesias. De esta epístola se saca la de la misa del día. Reflexiones. Los santos no aciertan a desear otros bienes que los eternos, ni otras bendiciones que las celestiales. Como tienen tan conocida la vanidad y la nada de los bienes de la tierra, los reputan por objeto indigno de sus deseos. La paz del corazón se reserva únicamente para los verdaderos fieles. Los mundanos están agitados de muchas pasiones y no pueden gozarla. Por más que afecten y quieran persuadir que tienen paz, no hay paz en el corazón del impío, dice el Señor. Pero qué abundancia de bienes sobrenaturales,
qué afluencia de consuelos interiores no se desprenden sobre el corazón puro que goza de esta celestial paz. La diversidad de las naciones no se comunica al corazón ni al espíritu de los verdaderos fieles. Para ellos todas las naciones son una misma, que sean del Ponto o de la Bitinia, de Capadocia o del Asia. Una es la fe que los alumbra, uno el espíritu que los anima, una la esperanza que los consuela, una la caridad que los estrecha. Donde hay diversidad de opiniones, hay desunión en los ánimos y se altera la caridad. El Espíritu de Dios es espíritu de paz. Siendo reengendrados por la sangre de Jesucristo, ¿cuál debe ser la pureza de nuestras costumbres, la integridad de nuestros deseos, la santidad de nuestra vida? Y siendo reengendrados por una viva esperanza, ¿cómo no suspiraremos por aquella rica herencia que no está sujeta a alterarse ni corromperse? Siendo destinados para moradores del cielo, ¿cómo es posible que nos agrade la tierra? La memoria de nuestra celestial patria no puede componerse ni mirar con ojos enjutos y serenos el lugar de nuestro destierro. Sentados a la orilla del río de Babilonia de necesidad, hemos de derramar torrentes de lágrimas acordándonos de nuestra amada Sión. Así hablan los santos, pero ¿hablan también así los hombres del mundo? Las adversidades, los trabajos de esta vida hacen saltar de alegría a los que únicamente viven para la otra. ¿Qué proporción hay entre lo que se puede padecer aquí por Dios y la recompensa de lo que se padece, que no es menos que la posesión del mismo Dios? Cierto estoy, dice el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria futura que resplandecerá en nosotros. ¿Creemos este oráculo y comprendemos lo que significa? El Evangelio es del capítulo 16 de San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús a tierra de Cesarea de Filipo, y preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Díjoles Jesús: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque ni la carne ni la sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será atado también en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado también en los cielos. Meditación de la confesión de la fe. Punto primero. Considera que no basta creer, es menester que cada uno haga pública y solemne profesión de lo que cree. Cristo no gustó de discípulos tímidos y mudos. Esta cobardía costó muy caro a San Pedro, desventurado de aquel que se avergüenza del Evangelio. Créese con el corazón para llegar a la justicia y se confiesa con la boca para merecer la salvación. Siempre que no se vive arreglado a lo que se cree, hay temor, hay cobardía en declarar la religión que se profesa. No todos se hallan en ocasiones precisas de confesar la fe con la boca, pero ninguno puede dispensarse de confesarla con las costumbres. Si las obras desmienten la fe, no resta más que una fantasma de católico. Si no hay más que una fe puramente especulativa, esa también la tienen los demonios. Bien puede uno confesar a Jesucristo y no seguir sus máximas, pero ¿podrá ser verdadero fiel no siguiendo las máximas de Jesucristo? Si yo estoy persuadido a que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, a que Jesucristo es mi Dios, ¿podré avergonzarme de ser reconocido por discípulo suyo? Y cuando se defiere tanto a los respetos humanos en perjuicio del Evangelio, ¿se conoce verdaderamente a Jesucristo? Hay obligación de confesar la fe en presencia de los tiranos, a pesar de las amenazas y de los suplicios. Aquellos que se avergüencen de que los tengan por devotos, ¿tendrían valor para hacer esta confesión? Cosa extraña, no se querría morir con una fe titubeante, y se vive por lo común con una fe muerta. Cuando se examinan de cerca nuestras costumbres, ¿se podrá formar por ellas una grande idea de nuestra fe? Punto segundo. Considera que hay una fe de pura razón natural, que no se levanta sobre los sentidos, y consiguientemente que no es capaz de constituir un fiel verdadero. Lleno está el mundo de esta especie de fe, pero sus luces son muy naturales y muy débiles para que puedan elevarse hasta la divinidad. ¿Quién dice por ahí el mundo que es el Hijo del Hombre? Preguntaba Cristo a sus discípulos. La respuesta que le dieron descubre el carácter de la fe de los mundanos. Unos, discurriendo por su modo de vida y por su doctrina, creían que era
Juan Bautista resucitado. Otros, reflexionando únicamente sobre sus milagros, se persuadían que era Elías o alguno de sus profetas. Cuando no hay más fe que la de una buena razón natural, no se adelanta mucho con ella. La fe es una luz sobrenatural, y solamente los que están iluminados de ella exclaman con San Pedro: «Tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo». Examinemos de qué naturaleza es la nuestra. Es la fe, en cierta manera, la medida del amor. Si amamos poco, vanamente nos lisonjearemos de que creemos mucho. Una fe viva no está largo tiempo sin recompensa. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Joná, porque no te lo reveló la carne y la sangre. El Padre Celestial es el que comunica esta luz sobrenatural con abundancia. Pero hará mucha impresión en una alma arrastrada a los apetitos de la carne, en un corazón esclavo de las pasiones y en un espíritu mundano por los sentidos. La confesión que hizo San Pedro le mereció la augusta cualidad de vicario de Jesucristo. Nuestra poca fe nos hace siervos inútiles. Tengamos una fe viva y generosa, y haremos milagros con ella. Confieso, Salvador mío, Jesucristo, que vos sois mi Salvador y mi Dios. De aquí en adelante será mi conducta la fiadora de mi fe. Poco os he amado, mal os he servido, porque hasta aquí solo he tenido una fe lánguida. Dadme una fe llena y generosa, y aumentad cada día esta mi fe. Jaculatorias. Tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo. ¿A quién, Señor, acudiremos si vos solo sois el que tenéis palabras de vida eterna? Propósitos. 1. El credo es la confesión de la fe. La costumbre de rezarle sin atención y sin devoción es causa de que se diga sin fruto y sin mérito. A lo más parece una oración que se reza, y no una profesión de fe que se hace. Resuélvete desde hoy a no rezar jamás este compendio de los artículos de la fe que no sea acompañándote con una confesión interior de lo que crees. Con el mismo espíritu debes ponerte en pie al Evangelio de la Misa. No tengas esto por una ceremonia indiferente. Es una profesión de fe muda, pero pública, con la cual se declara que se reconocen aquellas divinas palabras como regla de nuestra fe y de nuestras costumbres. No solo en los cadalsos y en la presencia de los tiranos hay obligación de hacer pública profesión de nuestra fe, también es menester que nuestras máximas y nuestras costumbres digan claramente la religión que profesamos. 2. Es una devoción solidísima el ejercitarse en actos de fe antes de la comunión, siempre que nos hallamos en algún peligro al principio de todas las oraciones y especialmente cuando se comulga por modo de viático, teniendo frecuentemente en la boca estas palabras del Evangelio. Yo creo, Señor, yo creo, pero ayudad mi fe y fortificadla con vuestra divina gracia. Que el significado de esta festividad persuada a todo aquel que se haga llamar cristiano que no hay absolutamente ninguna posibilidad que un legítimo sucesor de San Pedro promueva la adoración de falsos dioses y ritos paganos, como lo hizo el antipapa Juan Pablo II en Asís y como también lo hace el antipapa Francisco. Que sepan que simplemente no es posible que desde la cátedra de la verdad se enseñe error. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.